las fórmulas que utilizamos para la resolución de los ejercicios, ¿verdad? La idea es siempre calcular las impedancias de secuencia de los alimentadores aéreos. Y tenemos tres impedancias de secuencia. Secuencia positiva, secuencia negativa y la impedancia de secuencia cero. Recordando siempre que la impedancia de secuencia positiva es la misma que la impedancia de secuencia negativa. Estuvimos viendo en el desarrollo de la clase que esta impedancia de secuencia positiva es R sub A más JX sub L, donde R sub A es resistencia de la línea que nos estaría dando como dato. Nos puede dar en ohm o también en ohm por kilómetro. Así como X sub L, ¿verdad? Acompañada de la J porque eh, son números complejos, es la reactancia inductiva de la línea. Y lo mismo, me puede dar en ohm y ohm por kilómetro, ¿verdad? Y en el caso de que me dé ohm por kilómetro y la longitud, esta es la fórmula de calcular RA. Y lo mismo sería para todos los cálculos de resistencia de las otras impedancias de secuencia. Bueno, después tenemos lo de Jx sub L. X sub L tiene una fórmula particular que sería 0,0754 logaritmo natural es este, de distancia media geométrica sobre radio medio geométrico. Esta fórmula también se divide en dos partes. Primeramente la distancia media geométrica, que sería justamente la distancia entre los tres conductores, sería entre el conductor A y B y C y A, ¿verdad? Y la raíz cúbica de esto. Acá está representado como elevado a la un tercio porque así está en nuestra bibliografía. Recordando que esta es la bibliografía que estuvimos desarrollando. Ahora la idea es resolver los ejercicios que tenemos en, en el, en el documento clase 5B capítulo 5. Bueno, continuamos con un repaso de las fórmulas. Bueno, tenemos entonces, o un resumen, mejor dicho, de las fórmulas. En cuanto a radio medio geométrico, directamente utilizamos una tabla, que es la tabla punto 4 de este documento, que sería clase 5B capítulo 5, ¿verdad? Bueno, y ahí tenemos primeramente para el alambre cilíndrico, esta sería su fórmula, siempre multiplicado por R, que es el radio del conductor que nos estaría dando como dato, ¿verdad? Y dependiendo de la cantidad de hilos que tenga, ¿verdad? De qué tipo de conductor sea, va a tener 7 hilos, 19 hilos, 37, 61, 91, 127, y hay otros, ¿verdad? Y cada uno tiene su fórmula ya específica o ya desarrollada. Y nosotros directamente utilizamos la tabla 4.4 de acuerdo al conductor que tengamos y vamos utilizando, disculpen, estas fórmulas. Bueno, eso en cuanto a radio medio geométrico, recordando que esta X sub L o JX sub L se puede calcular de esta manera, pero nosotros también podemos dividir en dos partes, en X sub A y en X sub D. Si ustedes se fijan, dentro del desglose que estuvimos haciendo, para el cálculo de la impedancia de secuencia eh, positiva, en el caso de X sub L o reactancia inductiva, tenemos X sub A, ¿verdad? Que es justamente la separación en dos partes de esta, ¿verdad? Que es la reactancia debida al flujo interno del conductor más el flujo externo hasta una distancia de una unidad de longitud, ¿verdad? Dependiendo de la unidad, etc. Se le denomina X sub A o JX sub A. Y el segundo término se interpreta como la reactancia inductiva debida al flujo externo al conductor desde una distancia de una unidad de longitud, ¿verdad? El nombre es un poquito más complejo, pero lo que estamos calculando es X sub A y X sub D para poder calcular esta reactancia inductiva total de la impedancia de secuencia positiva. Y es por eso que está aquí dividido en dos partes. Entonces tenemos el valor de X sub A, que sería 0,0754 y logaritmo de 1 sobre el radio medio geométrico.
Y en el caso de x sub d, tenemos que es 0,0754 logaritmo de distancia media geométrica, ¿verdad? Entonces así completamos este valor de impedancia de secuencia positiva. Como les decía al principio, en cuanto al valor de la impedancia de secuencia negativa, yo tengo que son iguales, o la impedancia de secuencia negativa es igual a la impedancia de secuencia positiva. Entonces no hay mucho cálculo que hacer ahí, ¿no? Tenemos lo mismo, que es R sub A, que es la resistencia de la línea o del conductor, como vimos, y X sub L es la reactancia inductiva de la línea. Bueno, aquí es cuando cambia un poco en el caso de la impedancia de secuencia cero. Yo tengo que este valor de impedancia de secuencia cero es justamente la impedancia de secuencia cero de la parte trifásica o de nuestros conductores, por ejemplo, porque para tener una impedancia de secuencia cero hay que tener en cuenta el hilo de guardia o el hilo de neutro, podemos decirle para nosotros, ¿verdad? Y esto tiene, cada uno tiene una impedancia de secuencia cero. En el caso de la línea trifásica es esta, RA más RE más JX sub E más X sub A menos 2X sub T. Y vamos introduciendo parámetros, ¿verdad? Esto es lo mismo, RA resistencia del conductor de la línea, RE ahí está la resistencia de secuencia cero y X es la reactancia de secuencia cero. Todos estos valores vamos obteniendo por tabla. Vamos a ir viendo las diferentes tablas. Y en el caso de no encontrar esos valores en las tablas, utilizamos estas ecuaciones, tanto para RE, resistencia de secuencia cero, y la reactancia de secuencia cero. Todo esto dentro dentro de la impedancia de secuencia cero para las líneas trifásicas, para las tres fases que tenemos. Bueno, después hacemos ya la impedancia en ambos casos, ¿verdad? Primero, si ustedes se fijan, dentro del ejercicio vamos a tener impedancia de secuencia cero, un poquito más abajo para guiarnos, tenemos la impedancia de secuencia cero del circuito trifásico, como les mencionaba, luego está la impedancia de secuencia cero del hilo de guarda, y o para nosotros podría ser o considerar el neutro, y la impedancia de secuencia cero mutua entre el circuito trifásico y el hilo de guarda. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora como fórmulas. Primero, directamente la impedancia de secuencia cero del hilo de guarda o el neutro para nosotros es 3 veces RA, pero de G, que es la resistencia del hilo de guarda, más RE, que ya teníamos más acá, más arriba. Después tenemos más JX sub E, que también tenemos aquí, que serían la resistencia y reactancia de secuencia cero, eh, las que tenemos también aquí, y más 3 veces X sub A de G, ¿verdad? Normalmente cuando es secuencia o cuando son valores de secuencia cero, se utiliza este 3 que tenemos aquí, ¿verdad? Va variando la fórmula. Y estos, R sub AG y X sub AG, son resistencia del hilo de guarda y reactancia también del hilo de guarda. También estos valores vamos a ir sacando de las tablas correspondientes que tenemos, y utilizando estas fórmulas que ven aquí. Y por último tenemos la mutua entre el conductor o el circuito trifásico y el hilo de guarda o el neutro, ¿verdad? Como solemos decirle nosotros. Bueno, en realidad no es lo mismo, pero se puede utilizar la misma fórmula para los cálculos respectivos. Tenemos lo mismo, R sub E, que teníamos ya aquí, que es la resistencia de secuencia cero, más JX sub E, la reactancia de secuencia cero, y menos 3X sub D, ahí sí ya tiene que ver con la mutua, ¿verdad? Y esta yo saqué, si nos fijamos en la fórmula general, es una fórmula un poquitito larga, ¿verdad? Porque bueno, tenemos diferentes distancias de cada conductor a su al hilo de guarda o al neutro, ¿verdad? Distancia de A al neutro, B al neutro o al hilo de guarda, y esta sería su fórmula. Pero cuando tenemos, en este caso para 60 Hz, que son, como esta bibliografía utiliza el valor de las frecuencias de 60 Hz, y normalmente nuestro sistema también tiene un solo hilo de guarda o el neutro. Entonces yo tengo
Bueno, una comparación más o menos directa sería. Tengo esta fórmula, 3x sub d es el 0,2604 logaritmo de raíz cúbica de las distancias de cada conductor a ese hilo de guarda, y eso elevado otra vez al cuadrado. Y por eso me queda esta ecuación que en el resumen pueden ver aquí. Y acá lo que les decía, que la distancia es del conductor fase A al hilo de guarda. Y si nos fijamos en D sub B G1 sería la distancia del conductor B al hilo de guarda. Esto sería para mostrarles un poco o volver a repasar y a mirar lo que serían las fórmulas a utilizar. Bueno, y si nos vamos al ejercicio, vamos a hacerlo eh, más sencillo en este caso. Dice, determine el valor de la impedancia de secuencia positiva y cero del circuito trifásico. En este caso tenemos tres hilos de red aérea, entonces no usa el hilo de guarda que se muestra en la figura. Y esta sería nuestra figura. Tenemos tres conductores A, B y C. La distancia entre A y B es 965 milímetros. Entre B y C es 763 milímetros. Bueno, los datos que nos puede ofrecer el problema serían los siguientes. Este que tenemos aquí, cable de aluminio de 1/0, que es de 7 hilos. Y con eso que tenemos que es un cable de aluminio desnudo, con eso nosotros ya sacamos estos dos valores, diámetro del conductor y resistencia en corriente alterna del conductor. Para eso nosotros nos vamos a la tabla 4.3. Sí, acá está. Que dice características eléctricas de conductores de aluminio desnudo, que es lo que vimos nosotros, dice conductores de aluminio, porque tenemos los otros conductores serían de ACSR, aluminio y acero, y de conductores de cobre, ¿verdad? Bueno, y si nosotros nos fijamos, este 1,0 que teníamos aquí dice exactamente es 1,0, 7 hilos, y aquí está su diámetro, 0,934, que es lo que nosotros vamos a sacar como dato, ¿verdad? O sea, una vez que nos diga qué conductor es, este ya es un dato porque vamos a usar la tabla para sacarlo. Y su resistencia en ohm kilómetro a 60 Hz. Recuerden que nosotros estamos utilizando por la bibliografía 60 Hz. Entonces sacamos esto, que sería 0,934 centímetros para el radio y 0,604 ohm por kilómetro para la resistencia a 60 Hz. Bueno, ahí tenemos esos dos datos. Si nos vamos de nuevo al ejercicio, justamente tenemos 0,604 ohm por kilómetro y 0,934 centímetros. Lo otro que sí o sí nos va a dar, que es la temperatura, es hasta 50 grados centígrados, porque la otra es solamente 25. Lo mismo, la resistencia del suelo y la reactancia del suelo, o lo que nosotros denominamos aquí R sub E y X sub E, ¿verdad? En la de secuencia cero. Lo mismo, yo puedo calcular por estas fórmulas porque estos son valores que no nos da el ejercicio, pero nosotros sacamos de la tabla 4.5 o utilizando esta fórmula que ven aquí, ¿verdad? Estas fórmulas que ven ahí. Bueno, entonces vamos a la tabla 4.5 como indica ahí. Acá está la tabla 4.5. Normalmente depende mucho del valor de ρ, de la reactancia, de la resistividad, disculpen, del suelo en ohm por metro. De la resistividad del suelo en ohm por metro. Y normalmente se recomienda tomar 100 ohm por metro. Y en este caso está tomando 100 ohm por metro. Bueno, en el caso de RE, este valor de ρ no tiene importancia porque para todos los calibres de ρ o para cualquier valor, yo voy a tener que a 60 Hz, porque nosotros estamos en una frecuencia de 60 Hz, esto va a valer 0,1777, que es lo que vamos a usar. Pero en este caso, para la X sub E, como usamos ρ igual a 100 ohm por metro, entonces a 60 Hz esto vale
794 para esta frecuencia, ¿verdad? Que son los valores, y todos están ohm por metro, ohm por kilómetro, disculpen. Entonces, ohm por kilómetro, los dos valores mencionados. Y esto sí da como dato porque tiene que ser resistividad del suelo 100, justo es 100, ¿verdad? Que es lo recomendado, lo que se usa cuando no se da ese valor. Y lo otro que tenemos el valor de la frecuencia que es 60 Hz, que nos da también la pauta de escoger estos dos valores. Esto ya es parte de la solución del ejercicio. Entonces, nos vamos a la solución. Primero, la distancia media geométrica, recuerden que era la distancia entre este y este, por eso es 96,5. Entre B y C es 76,3. Y entre A y C sería la suma de estos dos, que sería 172,8 los tres valores en centímetros, porque la mayoría tenemos centímetros cuando vamos calculando si se fijan en las fórmulas, ¿verdad? Que vamos a ir utilizando aquí. Bueno, entonces esto me da que la distancia media geométrica es 108,35 centímetros. Después tenemos el radio medio geométrico, lo mismo. Nos tenemos que fijar en la tabla 4.4. La tabla 4.4, si nos fijamos, lo mismo. Recuerden que yo tenía un conductor de aluminio 1/0 de 7 hilos. Y acá está el valor para 7 hilos, el radio geométrico de cables, 7 hilos, 0,726 radio, ¿correcto? Entonces ahí ya tenemos el radio medio geométrico, hasta, y es 0,726, y este valor sale de este diámetro que habíamos encontrado en la otra tabla, dividido 2, que da 0,467 y otra vez está en centímetros. Entonces por esto me sale 0,34 centímetros. Conviene mantener en centímetros porque si nos vamos a la fórmula original, acá estaría la DGM sobre RGM, distancia media geométrica sobre radio medio geométrico, y se eliminarían estos valores de centímetros. Después calculamos X sub A. Recuerdan que X sub A yo calculaba por esta fórmula 0,0754 logaritmo de 1 sobre radio medio geométrico, que acabamos de calcular. Y este valor me da que X sub A ya es 0,08 ohm por kilómetro. O sea, yo ya tengo este valor de X sub. Y muy sencillo también el valor de X sub D, que es lo mismo, 0,0754 logaritmo, pero en este caso de distancia media geométrica. Y esto me dio 0,354, este valor. Y luego calculamos ya la Jx sub L, ¿verdad? Que sería em, esto que tenemos aquí, que es, según pudimos ver en esta fórmula, es la suma de estos dos. Que fue lo que se hizo aquí, esa suma. Aquí. Hice la suma de estos dos y me dio este valor. Ya tenemos X sub L. Ya tenemos también el valor de R, que era resistencia del conductor. Entonces, ya tranquilamente podemos tener la impedancia de secuencia positiva, que es la suma de esa R que verificamos en la tabla, porque no la calculamos, sino fuimos a ver en la tabla, más, es decir, fue un valor calculado, muchas tablas de por medio, ¿verdad? Utilizadas. Entonces me queda esto que el valor de la impedancia de secuencia positiva es 0,604 más J 0,434, que sería en un kilómetro. Recuerden también con respecto a la fórmula que la impedancia de secuencia positiva es la misma que la impedancia de secuencia negativa. Por eso este valor se repite para la impedancia de secuencia negativa. Y en el caso de la impedancia de secuencia cero, como no tenemos hilo de guarda, entonces esta fórmula de que ven aquí no tendría esta segunda parte donde se resta. En este caso entonces sería directamente igual a Z sub 0A, ¿verdad? Que sería la impedancia de secuencia cero del circuito trifásico. Bueno, y ahí reemplazamos RA, que ya teníamos, que era este valor de resistencia en corriente alterna del conductor, 0,604, más RE, que ya teníamos también, que era RE, resistencia del suelo o de secuencia cero, resistencia de secuencia cero, y X sub E, la reactancia de secuencia cero o reactancia del suelo. Tenemos también ese valor que se usa acá.
Acá RE y acá XE. Más XA, que calculamos acá arriba, menos 2X sub D, que calculamos también acá arriba. Y este valor me resulta que la impedancia de secuencia cero es 0,781 más J veces, o J 1,166 ohm kilómetros. Este sería en el caso de tener una línea trifásica. En lo que cambia en este segundo ejercicio es que calculamos la impedancia de secuencia cero del circuito trifásico, ¿verdad? Porque acá tenemos este hilo de guarda y acá hay unas distancias al hilo de guarda y tenemos las distancias em, entre los conductores aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a ir haciendo por partes. Lo importante es que ahora este es nuestro circuito en el ejemplo 2. Acá lo bueno es que se repite el cable para nuestro circuito trifásico que sería 1/0 de aluminio, donde vamos a coincidir en el radio que sería 0,467 que estuvimos usando aquí. También coincidimos en el RA que es 0,604 según se puede ver. También en el RE porque es el conductor de secuencia cero y XE también, ¿verdad? 0,177 y 1,794 que eran los valores que teníamos acá, ¿verdad? Para este ejemplo. Yo desde la tabla puedo sacar otros valores, no necesariamente esos. Puedo decir que, no sé, una suposición o un ejemplo que sea 4, 4/0, entonces son 19 hilos. Se utiliza este diámetro y esta resistencia y acá este valor de radio medio geométrico, por ejemplo. Bueno, entonces continuamos. Lo mismo, tenemos ρ igual a 100 ohm por metro, por eso la equivalencia también, ¿verdad? De RE y X sub E no cambia. Recuerden que en la tabla 4.5, si RE se mantiene y X sub E porque es 100, también se mantiene. Se puede usar 50, 1000. Si yo uso 1000 sería 2,055 ya el valor de mi X sub E. Es importante, lo que acá estamos utilizando es la tabla, ¿verdad? Las tablas por lo menos. Y lo otro que esto sería el cable del hilo de guarda, ¿verdad? Y este sería su radio, 0,326. Y esto sale de la tabla del ACSR, 4.2 sería la tabla. Si nos fijamos, tabla 4.2, ACSR decía número, ¿cuánto era? Voy a ver, número 4, ACSR, ¿no? Vamos a buscar el número 4. Recordando que tiene que ser conductores de aluminio y acero. Entonces, número 4 aquí está. Lo mismo tiene 7 hilos. Acá está el diámetro del conductor, 0,652, que se dividió entre 2 para obtener el valor del radio. ¿Verdad? Y también utilizamos este 1,593, que sería su resistencia, en el caso del el valor de R sub AG, que es lo que probablemente, que es lo que siguiente que se calcula para las impedancias, para la impedancia de secuencia cero en sus diferentes formas. Y acá está, 0,326. Entonces, primeramente se calcula la impedancia de secuencia cero del circuito trifásico, que es esto que tenemos aquí, ¿verdad? Que se calcula usando RA más RE más X más JXE más XA menos 2XD. En este caso sería la XD de mi secuencia cero que yo calculo aquí. Entonces, yo tengo RA porque es conductor de aluminio, 7 hilos que ya teníamos en el caso anterior. Le sacamos que esto, resistencia en CA del conductor, 0,604. Eso sería el valor de RA. Luego tengo el valor de RE, que es 0,177 ohm kilómetro, que estos dos valores sacamos de la tabla 5. ¿Verdad? Luego calculamos el radio medio geométrico, pero de los tres conductores, ¿verdad? Entonces yo tengo 80 centímetros y acá 160 centímetros.
Disculpen, este es el radio de medida geométrica. Lo que yo calculé esto. Distancia de medida geométrica 80 por 80 por 160 y raíz cúbica de eso me dio 100,8 centímetros. Y el radio medio geométrico es lo mismo, era 0,726 el radio, pero que era 0,467 utilizado de aquí. Porque siempre estamos en el trifásico, en el circuito trifásico. Lo mismo sería 0,34 de la tabla punto 4, así como este. Bueno, después tenemos el cálculo de x sub d, que era este 0,0754 logaritmo de 100,8, que es logaritmo de dmg, ¿no? Distancia media geométrica, que me dio este valor. Y por último calculo ya, utilizando RA más RE más J en X sub E más X sub A, que calculamos aquí, 0,08, sí, que coincidió con el anterior, menos 2 veces X sub D. Entonces acá ya tenemos la impedancia de secuencia cero, pero del circuito trifásico. Luego está la impedancia de secuencia cero del hilo de guarda. Entonces si nos fijamos, el hilo de guarda se calcula de esta manera: 3RAG más RE más J X sub E más 3XAG, ¿verdad? Lo mismo, acá tenemos que ir sacando RAG y XAG, ¿no? Entonces, primero RAG de la tabla 4.2, porque recuerden que era el conductor de aluminio ACSR. Tenemos aquí. Número 2, entonces acá está 1,031 tendría que ser, ¿verdad? Número 2. Vamos a ver, 1,031 en teoría, 1,59. Vamos a ver un poco. Cable número 4. Número 4, disculpe. Número 4. El número 4 es 1,593, que es 1,59. Sí, correcto, sacó perfectamente la tabla, porque es el número 4 del hilo de guarda que estamos utilizando para este ejemplo. Muy bien, entonces de la tabla 4.2, RE y X sub E de la misma tabla, porque esto no varía. Recuerden que siempre depende de que Rho sea 100 ohm por metro y que la frecuencia sea 60 Hz, no depende de qué tipo de cable sea. Por eso RE y X sub E tienen esos mismos valores. Y luego sí acabaría el radio medio geométrico si fuera diferente. No, 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 es igual porque es también 7 hilos. Recuerden que eso depende de la cantidad de hilos. Si nos vamos a nuestra tabla, acá está, sí, 4.4. Si es de 7 hilos, utiliza 0,726 R. En este caso tenemos el hilo de guarda, pero también es de 7 hilos. Entonces, por eso vale 0,726 por 0,326, que era este radio que estuvimos viendo hace rato y que sacamos de otra tabla, ¿verdad? Y eso me da que el radio medio geométrico tiene este valor 0,236 centímetros, que se utiliza justamente para el cálculo de XAG, que es la reactancia del hilo de guarda. Estos dos valores cambian, pues. Entonces, esto me dio 0,0754 y 1 sobre logaritmo, ¿no? De 1 sobre 0,236, y me dio este valor, 0,1088 ohm por kilómetro para X sub A del hilo de guarda. Que es el valor que se utiliza aquí, ¿no? Entonces vamos reemplazando. Tenemos que reemplazar esto y esto que es nuevo y este RIX que ya teníamos. 3RA, 3 por 1,59 más RE más JXE, justito, y esto más 3 por 0,1088 ohm por kilómetro, que ya estaba calculado aquí. Entonces, el valor de la impedancia de secuencia cero del hilo de guarda es 4,947 más J 2,12 ohm kilómetro. Y por último, la impedancia de secuencia cero mutua entre el circuito y el hilo de guarda. Tenemos esta ecuación. RE más JXE, recuerden que RE y XE ya tenemos aquí, eh, la primera de la tabla 4.5 sacamos, solamente nos queda por calcular X sub D.
Y X sub D, como yo tengo un sistema trifásico con un hilo de guarda, se utilizaría esta fórmula. 3XD, porque justamente lo que queremos es 3XD, no solo XD, que sería para 60 Hz y un hilo de guarda de un sistema trifásico, ¿verdad? Entonces, 0,2604 logaritmo de raíz cúbica de DAG1, DBG1, DCG1, ¿verdad? Las distancias de cada conductor al hilo de guarda y con esa fórmula. Y estos valores, esta fórmula que yo utilizo acá, estos valores 72, 72 y 134 salen de aquí, ¿verdad? La distancia del conductor A al hilo de guarda, 72. Conductor B al hilo de guarda, 72. Y conductor C al hilo de guarda, 134. Es diferente ese valor, entonces yo utilizo esto para calcular X, 3X sub D. Y aquí me da 3X sub D, 1,012 un kilómetro. Entonces yo tengo ahí el valor de la impedancia de secuencia cero mutua entre el circuito trifásico y el hilo de guarda es lo mismo, reemplazamos. RE 0,177, JXE 1,794 y X 3X sub D que acabamos de calcular. Y me queda este valor de impedancia mutua. 0,177 más J 0,781, un kilómetro. Muy bien, y por último, porque esa es la manera de calcular cuando tenemos un hilo de guarda, utilizamos esta fórmula, ¿verdad? Que sería una división con números complejos. Primeramente dividimos este o sea que la impedancia mutua entre el circuito y el hilo de guarda que acabamos de calcular, elevado al cuadrado, dividido esta impedancia de secuencia cero del propio hilo de guarda, ¿verdad? Y esto le restamos a esta impedancia de secuencia cero que habíamos calculado para el circuito trifásico. Y esto me resulta al final que mi impedancia de secuencia cero del circuito de 4 hilos es 0,693 más J 1,046 ohm por kilómetro. Entonces, todo el tiempo estuvimos utilizando estas fórmulas y muchas tablas para el caso de valores que fuimos usando, ¿verdad? La idea no es memorizar las tablas, sino usarlas y saber usarlas, ¿verdad? De acuerdo a los datos que me va dando el em, problema. De hecho que los ejercicios de tarea van a ser muy parecidos. Determinar el valor de impedancia de secuencia, de cero, perdón, positiva o cero, y porque recuerde que la negativa es lo mismo que la positiva, ¿verdad? Y me va a dar el cable y algunos datos que con los cuales yo tengo que ir sacando mis resultados de las tablas, ¿no? Para utilizar estos valores.